que es funciones del auditor frente a los sistemas de información de la empresa. Esta sesión en particular se refiere a las funciones del auditor, principios básicos, control de exactitud, control de confidencialidad y control de privacidad. En torno a estos temas va a girar la sesión de hoy día. El objetivo específico de esta sesión de clase es conocer las funciones que tiene el auditor en la realización de las auditorías de los sistemas informáticos contables, ¿ya? Ese es el tema de esta semana. Como siempre, vamos a empezar con una pequeña introducción, ¿no? Una pequeña introducción. Permítanme un ratito. Bueno, ya. Les decía de que voy a empezar con una introducción, como los tengo acostumbrados ya, para entrar en contexto en el tema que nos toca esta semana, que es, pues, funciones del auditor, ¿ya? Las normas, las NAGAS y las NIAS, o en general las normas de auditoría, contienen, pues, una separata, un separado, digámoslo así, donde hace referencia a las responsabilidades del auditor, ya sea independiente o sea en su calidad de dependiente y auditor que trabaja para una firma auditora, ¿no? Y esto se refiere, pues, a las responsabilidades al momento de llevar a cabo un trabajo de auditoría, ¿no? Ese trabajo de auditoría, generalmente, estamos en auditoría financiera, pues, se va a referir al análisis de los estados financieros y su opinión sobre esos estados financieros, ¿no? Basándose en las normas que rigen para la preparación de la información financiera, que lo vemos plasmado nosotros en la NIC número 1, ¿no? Y en general en las normas internacionales de información financiera, las normas contables, ¿no? Entonces, aquí expone, pues, cuáles son los objetivos generales del auditor independiente y del auditor en general, y explica cuál es la naturaleza y el alcance de la auditoría que va a practicar, ¿no? Y cuáles son, pues, las, digamos, acciones que va a realizar para poder cumplir con los objetivos que se ha trazado y que los ha plasmado en su plan de auditoría, ¿no? Ahí figuran los objetivos que tiene la auditoría. Bien, por otro lado tenemos que también se presentan los requisitos, estamos hablando de las normas de auditoría, las NAGA, las NIA, ¿no? Como le decía, pues hay un separado que habla de las funciones del auditor, ¿no? Entonces, le decía, pues, que ahí mismo también se presentan, pues, los requisitos que establecen las responsabilidades generales que tiene el auditor. Y es importante que se mencione que las normas son elaboradas para contextos de auditores de estados financieros, ¿no? Es decir, hay una diferencia no tan drástica con respecto a la auditoría de los sistemas informáticos contables, ¿no? Toda vez de que los sistemas informáticos contables, pues, viene a ser la versión adelantada, avanzada de los sistemas, de los estados financieros, simplemente dichos, ¿no? Entonces, le decía, pues, esto que la responsabilidad del auditor va a permitir asegurar que se cumplan, por un lado, las obligaciones legales, las regulaciones o dispositivos relevantes, vigentes, para
la elaboración del estado financiero, ¿no? El propósito que tiene una auditoría es el de aumentar el grado de confianza de los presuntos usuarios de los estados financieros, ¿no? Y tenemos que esos estados financieros son elaborados, pues, por las directrices, por los funcionarios, los administradores de la entidad, ¿no? El auditor no los hace, el auditor los analiza y opina, ¿no? Quien elabora los estados financieros es la parte administrativa de la empresa, ¿no? Y para ello, pues, aplica todas las políticas contables que sean las apropiadas, ¿no? Las vigentes, las legales. En conclusión, pues, los principios, las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera y todo lo que pese sobre la elaboración de los estados financieros. Entonces tenemos que la auditoría se conduce con la premisa de que la administración, y me refiero pues a los gerentes, a los directores, a los funcionarios, quienes tengan la responsabilidad de elaborar los estados financieros, reconocen y entienden las responsabilidades fundamentales para la realización de estos estados financieros y que estén de acuerdo con las normas, sin imponer responsabilidades. Entonces, es necesario que el auditor obtenga, pues, el acuerdo de la administración basándose en esa premisa, ¿no? Como condición del desarrollo de auditoría, ¿no? En conclusión, pues, la administración tiene que reconocer que son ellos los únicos responsables de la elaboración de los estados financieros de su empresa. Cuando digo administración me refiero, pues, en general a los gerentes, a los funcionarios, al dueño, ¿no? Que es una empresa unipersonal o una IRL, ¿no? O a los directores, ¿no? Cuando hablo de administración me refiero a ellos. Entonces, ellos son los únicos responsables y la única responsabilidad que tiene el auditor es sobre el trabajo de auditoría que va a elaborar o ha hecho, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo, pues, bien presente, ¿no? Para la elaboración de los estados financieros se debe identificar un marco de referencia, ¿no? ¿Y dónde está ese marco de referencia? En la NIN número 1, ¿no? Entonces, ese marco de referencia de información financiera aplicable e incluir una descripción, pues, adecuada de esos estados financieros, ¿no? Es por esto que el auditor expresa una opinión sobre esos estados financieros, si es que están preparados en todos sus aspectos importantes de acuerdo al marco de referencia. Porque el marco de referencia, que es el número 1, nos dice cómo debemos nosotros elaborar y presentar los estados financieros, ¿no? Entonces, la opinión del auditor no va a asegurar la viabilidad futura de la entidad ni la eficacia o la efectividad de la administración de la entidad. Cuando se requiere opinión sobre estos aspectos, se debe, pues, realizar por separado y como un trabajo adicional, ¿no? Siguiendo las normas internacionales de auditoría relevantes, ¿ya? Entonces, este preámbulo, pues, sirve, ¿no? En conclusión, para que deslindemos la responsabilidad, por un lado, de la administración de la empresa, gerentes, directores, funcionarios, dueños, lo que sea, ¿no? De la empresa responsable con respecto a la elaboración de los estados financieros, y por otro lado la responsabilidad del auditor, ¿no? Que son dos cosas diferentes. El auditor no es responsable de la elaboración de los estados financieros, pero sí es responsable de dar su opinión sobre si esos estados financieros se han preparado de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, ¿ya? Que quede claro eso. Bien. Y vamos a hablar con respecto a las funciones del auditor sobre los requisitos, ¿no? El auditor tiene que cumplir con algunos requisitos que están establecidos por las normas internacionales de auditoría, ¿no?
las NADA y también la NIA, ¿no? Al momento, en primer lugar, de planear y en segundo lugar, de desempeñar la función del auditor dentro de un proceso de auditoría, ¿no? Y estos requisitos soportan el objetivo del auditor. Entonces, los requisitos del auditor van a estar en función al objetivo que tiene el auditor con respecto a la auditoría. Es por eso que el auditor pues, debe entender las normas internacionales completamente. Ojo con lo que les digo, el auditor debe conocer las normas internacionales bien para poder hacer su trabajo. No sé si les conté que hace algún par de años me invitaron en el marco del Día del Contador en un colegio de contadores públicos de una provincia, de un departamento, a hacer una charla para los auditores que estaban haciendo un diplomado para poder certificarse y registrarse como auditores independientes. No, y no sé por qué se me ocurrió, no debí preguntar de repente, si alguno de los presentes que eran estudiantes del diplomado para poder sacar su licencia de auditor independiente conocía de NIF. Que levanten la mano quienes de los presentes conocen de NIF. Ninguno levantó la mano. Es decir, ellos van a hacer auditoría únicamente en función a los principios de contabilidad generalmente aceptados. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente es lo que yo les estoy diciendo acá, ¿no? Un requisito importante es de que el auditor, pues, conozca, entienda de normas internacionales de contabilidad, de normas internacionales de información financiera. Porque los estados financieros ya no se preparan como en el año 1930, ¿no? En la época de la Gran Depresión, en la época postindustrialización, donde los estados financieros se preparaban en función a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y eso era todo, no había más. No, la contabilidad ya evolucionó. Entonces ya no se hace estados financieros en base, pues, a principios de contabilidad generalmente aceptados, sino también de acuerdo a las normas de contabilidad vigentes, ¿no? Un simple ejemplo es la aplicación, pues, del valor razonable, ¿no? Esa NIF número 13 revoluciona toda la contabilidad. Lo que en valor de libros figura es muy diferente al valor razonable que se debe aplicar en los estados financieros, ¿no? Pues si no entienden normas internacionales de información financiera, ¿cómo va a evaluar, cómo va a hacer auditoría, ¿no? Entonces, debe el auditor entender y conocer las normas internacionales de auditoría al revés del derecho. Y por ende, pues, entender sus objetivos y aplicaciones y sus requisitos de modo apropiado y sin presentar su dictamen de auditoría, ¿no? Si es que no lo conoce, no puede presentar un examen de un dictamen de auditoría, ¿no? Tiene que conocer para poder hacer plasmar su opinión en su dictamen, en su informe de auditoría. El auditor debe, por otro lado, cumplir cada requisito, a menos que la norma internacional de auditoría no sea relevante en las circunstancias que se puedan dar de repente de una cuenta, de una partida, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos el auditor puede juzgar necesario desviarse ligeramente de un requisito de la norma, para lo cual pues deberá llevar a cabo procedimientos administrativos. Con esto, para poder lograr el objetivo del requisito, ¿no? Si el objetivo de la norma no se puede lograr, entonces el auditor debe evaluar si esto impide alcanzar los objetivos generales de la auditoría, modificando así pues la opinión del auditor o solicitando el retiro del trabajo cuando sea posible, ¿no? Lo que se requiere presentar pues documentos de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, ¿ya? En esa imagen que ustedes tienen, lo que les voy a mostrar son algunos requisitos, ¿no? Ahí hay 2, 4, 6 requisitos, ¿no?
El primero de ellos viene a ser, pues, los requisitos éticos que están relacionados a una auditoría de los estados financieros, ¿no? Y eso se refiere que el auditor está sujeto a ciertos requisitos éticos. Es más, cuando nos vamos a registrar en nuestro colegio de contadores, ¿no? Luego de habernos colegiado, nos podemos certificar como auditores, previa demostración de experiencia en el área de la auditoría, ¿no? Y a pesar de haber demostrado la idoneidad para poder hacer auditoría, nos piden de que hagamos un curso de ética, ¿no? Y nos certifiquemos, es un requisito, ¿no? Y por eso lo estoy poniendo primero, ¿no? El requisito ético que está relacionado con la auditoría del estado financiero, ¿no? Y esto se refiere, pues, a que el auditor está sujeto a requisitos éticos relevantes y pertinentes a independencia relacionados a auditoría de estados financieros. ¿Y qué significa esto de independencia? Que el auditor, su opinión sobre los estados financieros de una determinada empresa que esté haciendo el trabajo de auditoría, tiene que ser, pues, de su propia voluntad. No puede haber ninguna opresión para poder dar una opinión, ¿no?, diferente a lo que ha encontrado en el estudio de los estados financieros, ¿no? Pues a eso se refiere, ¿no? No debe pesar ninguna obligación. Por eso dice que el auditor debe tener independencia de opinión. No sé si lo habrán escuchado, ¿no? Entonces, estos requisitos éticos están comprendidos dentro del código de ética, ¿no? Y eso lo encontramos, pues, en las primeras sesiones del curso de auditoría financiera, ¿no es cierto? Ahí empezamos auditoría financiera con la parte del código de ética. Todas las profesiones tienen un código de ética y nosotros como contadores también tenemos un código de ética y los auditores también tenemos un código de ética, ¿no? Entonces, ¿qué más les puedo decir? Bueno, a eso se refiere, ¿no? Básicamente. Y cuando hablamos de ética en auditoría, pues es necesario que expongamos los principios fundamentales relevantes al auditor al momento de conducir una auditoría, incluyendo los relacionados a la independencia del auditor, ¿no?, para salvaguardar su capacidad al momento de establecer su opinión. Sobre esta opinión no, pues, exista una influencia, ¿no?, que pueda transgiversar la opinión del auditor, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? Y de repente me toca ir a auditar una empresa y me encuentro con un familiar que era el contador de la empresa, yo ni sabía, ¿no? Y al hacer el análisis de los estados financieros, pues encuentro algunas situaciones un poco complicadas, ¿no? Entonces, yo como contador tendría que inhibirme, retirarme de hacer el trabajo de auditoría porque hay una relación en conflicto, no familiar, con el contador que ha elaborado sus estados financieros. Y si yo omito esa relación, que sigo trabajando sin importarme, entonces eso vulnera este requisito de ética. No es ético, ¿no? Si yo encuentro un familiar, un amigo, un tío, un sobrino que trabaja como contador o que tiene que ver con la contabilidad de la empresa que estoy auditando, yo tenía que inhibirme de la, ¿no?, justamente por este requisito ético. Bueno, el siguiente viene a ser el de escepticismo profesional, ¿no? Para obtener una seguridad razonable, los auditores debemos mantener una actitud de escepticismo durante toda la auditoría, teniendo una posición, pues, clara, crítica y evaluativa, sobre todo la evidencia de la auditoría para poder identificar su validez y estar alerta a evidencias que puedan contradecir la veracidad de los documentos o representaciones de la administración. Esta actitud que muestra el auditor
el escepticismo profesional permite reducir los riesgos de pasar por alto circunstancias pues, que sean sospechosas o condiciones que puedan indicar posibles fraudes, ¿no? Es decir, el escepticismo profesional me va a permitir eso, ¿no? De que yo no vulnere o que no supere o que no pase por encima aquellas situaciones que son un poco complicadas, ¿no? Sospechosas, por no decirlo de otra forma, o situaciones que puedan darme indicios de que exista un posible fraude. ¿Ya? El siguiente requisito es el requisito profesional, o juicio profesional, perdón. Con este requisito, el auditor debe aplicar pues los conocimientos técnicos y experiencia relevante para poder seleccionar posibles cursos de acción dentro de una auditoría. Y esto es para poder ejercer correctamente la profesión de auditor y realizar pues de esta manera eh, un trabajo apropiado, un trabajo de auditoría apropiado, ¿no? Los entrenamientos, conocimientos y experiencia del auditor van a permitir desarrollar competencias necesarias para lograr pues juicios razonables. El juicio profesional es indispensable al momento de poder evaluar la evidencia de auditoría, determinar la importancia relativa de una evidencia y los riesgos de auditoría y dictaminar pues sobre esos estados financieros, ¿no? Ese es el juicio profesional. El siguiente requisito es el de suficiente evidencia, ¿no? Y esto se refiere pues a una suficiente evidencia apropiada para la auditoría y el riesgo de auditoría, ¿no? Una parte importante del trabajo del auditor es obtener y evaluar la evidencia de auditoría. Esto es muy importante, ¿no? Lo que nos va a permitir, pues, soportar nuestra opinión y nuestro dictamen de auditoría, ¿no? Va a ser lo que equivaldría el documento fuente para hacer un registro contable. En auditoría lo que va a soportar, o el documento fuente, digámoslo así, para nuestro dictamen de auditoría, es justamente la evidencia de auditoría, ¿no? Y hay que tener, pues, una suficiente evidencia para poder hacer el dictamen, ¿no? Ya hemos visto qué tipo de evidencias hay, ¿no es cierto? Y el auditor puede obtener evidencias de un sinnúmero de fuentes, ¿no? Como puede ser auditorías previas, procedimientos de control de calidad, registros contables, e incluso jóvenes, la falta de información se convierte en evidencia. Claro, profesor, ¿cómo es eso? Claro, si no me quieren proporcionar información sobre algún aspecto relevante que yo he determinado como auditor, entonces, pues, el hecho que no me entreguen información significa que hay evidencia de que están ocultando algo. Por eso le digo, ¿no? La falta de información se convierte en evidencia, ¿ya? En este caso, pues, el auditor debe tener una base para la identificación y valoración de riesgos de representación. Perdón, no he pasado la siguiente diapositiva. Ya. Ya. Identificación. Sí, el auditor debe tener, pues, una base para la identificación y valoración de riesgo de representación errónea de importancia relativa. Y por último, el auditor debe conducir, debe guiar o debe transportar su trabajo de auditoría de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Esto con la finalidad pues, de poder alcanzar objetivos que se han propuesto durante el proceso de planeación y poder cumplir con los requisitos tanto de las normas internacionales como de las normas legales y de las regulaciones vigentes sobre el trabajo que se está realizando, ¿no? Cuando se trata de auditoría del sector público, las responsabilidades del auditor pueden verse afectadas debido a las obligaciones que tiene la entidad del sector público, ¿ya?
listo. Tenemos por acá. Ya. Vamos a ver ahora algunos principios básicos sobre las funciones del auditor, ¿no? Y que son aplicables, ¿no? Y eso, a pesar de que esto ya lo hemos visto, pero es necesario recordarlo porque justamente, pues, esta es la base de las funciones del auditor, ¿no? Las normas y los requisitos éticos que aplican permiten al auditor que establezca, pues, su opinión, la cual va a depender del marco de referencia, como ya le mencioné, ¿no? Del marco de referencia de información financiera, que se aplica y cualquier ley o regulación relevante, ¿no? Entonces, no se olviden de eso, de que siempre el marco de referencia es el punto de partida, ¿no? Nosotros vamos a partir de ahí, porque si desde el principio está mal, pues ya todo el resto está mal. Yo no puedo, si el marco de referencia es la que me va a dar las pautas para yo preparar y presentar estados financieros, y ese marco de referencia, y esos estados financieros no están de acuerdo al marco de referencia, pues ya todo está mal, ¿no? Entonces, al momento de que el auditor acepta el trabajo de auditoría, está aceptando la responsabilidad de trabajar de acuerdo a los intereses públicos, ¿no? No a los intereses particulares, cumpliendo no solo, pues, la necesidad de su cliente, ¿no? de tener unos estados financieros auditados, sino acogiéndose a los requisitos que están establecidos en el Código de Ética para los contadores públicos, ¿no? Y en esa misma canasta caen para los auditores, ¿no? El cual, pues, establece los principios fundamentales que voy a mencionar ahora, y que son relevantes para el auditor cuando transporta su trabajo, cuando conduce una auditoría, ¿no? Y estos principios son, el primero de ellos, pues, integridad, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? Es que el auditor debe ser un profesional sincero, un profesional honesto en todas las relaciones profesionales y de negocios. Otro principio es el de objetividad, ¿no? Y hace referencia a que el auditor no debe permitir que exista favoritismos o conflictos de intereses y que puedan influir en el juicio profesional, lo que le mencionaba, el ejemplo que le di, ¿no? De que el contador puede ser familiar del auditor y ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? El siguiente de ellos es competencia profesional y debido cuidado, ¿no? Y eso se refiere a que el auditor debe mantener, pues, sus habilidades y conocimientos profesionales en el nivel apropiado, ¿no? Y actualizados para estar presentes durante un trabajo de auditoría, ¿no? Para hacer un buen trabajo de calidad y competente, de acuerdo, pues, a las legislaciones irregulares y vigentes. Es por eso que yo siempre los invito, asistan a los congresos, a las convenciones, que los estudiantes tienen un precio diferente al de los profesionales, pagan mucho menos, ¿no? Y hasta pueden ustedes entrar y escuchar gratis, ¿no? Si es que asisten a las convenciones. Claro que si no pagan no le van a dar su certificado, ¿no? O sea, es importante asistir a estos eventos porque nos mantienen actualizados, nos mantienen vigentes. El tercer principio es el de la confidencialidad, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora también, la confidencialidad, ¿no? El auditor debe, pues, respetar la confidencialidad de la información que ha obtenido que ha obtenido como producto de su trabajo, ¿no? Yo cuando hago un trabajo de auditoría veo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo podría ver, pues, quiénes son los proveedores de una firma, de una empresa, ¿no? Y esa información puede ser de mucha utilidad para otra empresa. Por eso es que hay que mantener una confidencialidad, ¿no? No debemos nunca revelar, pues, información a terceros que no cuenten con la debida autorización. Salvo que, como vimos en la clase pasada, el objetivo de la auditoría viene por la obligatoriedad del Poder Judicial de practicar una auditoría. En este caso, los papeles de trabajo
de la auditoría que está dispuesto, hagamos el Poder Judicial, no son nuestros, son del Poder Judicial. Pero en todos los demás casos, los papeles de auditoría son de nosotros y se queda con nosotros, con los auditores o con la firma auditora, ¿ya? Pero siempre se debe respetar este principio de confidencialidad. Y por último tenemos, a ver, conducta profesional, ¿no? El auditor pues debe cumplir con los reglamentos y leyes relevantes, así como rechazar cualquier acción que pueda desacreditar la profesión. Me refiero pues a recibir de repente alguna gracia, algún favor, ¿no? Económico de repente, que pueda pues permitirnos cambiar nuestra opinión. Eso no es ético y forma parte de los principios básicos que nosotros debemos respetar. Debemos cumplir con los reglamentos y las leyes relevantes y rechazar cualquier situación que pueda desacreditar nuestra profesión. Y les cuento un ejemplo, ¿no? Era el año 95, más o menos 94, y hubo un problema en la Embajada de Estados Unidos. En la Embajada de Estados Unidos, perdón, en la Embajada de Perú en Estados Unidos. Y la embajada siempre tiene un agregado militar, ¿no? Que van turnando. Un periodo es el agregado militar del ejército, otro periodo es el agregado militar de la FARC, otro periodo es el agregado militar de la Marina. Y resultó de que se destapó un desfalco de la Marina en la agregaduría de la Embajada de Perú en Estados Unidos, ¿no? Y se manda a un colega, lo mandan a un colega auditor, yo trabajaba en el Ministerio de Defensa como auditor, ¿no? Y lo mandan a un colega a Estados Unidos para que haga la auditoría a la agregaduría militar, y ese tiempo estaba por la Marina, administrada o conducida por la Marina, ¿no? Y cuando llega este señor, le dicen, no me acuerdo su apellido, señor fulano de tal, mire, ¿qué va a revisar acá? Acá está todo bien. Más bien tome, acá usted tiene unos boletos, tome su boleto, váyase a Orlando, porque la embajada de Perú está en Miami, ¿no? En Brickell, en el downtown. Entonces, de ahí está cerca Orlando 4 horas más o menos. Tome acá está su boleto para que vaya a los parques de Disney. Acá están los boletos a ellos para que traigan a su familia y vayan a disfrutar una semana por allá, está todo pagado. Y cuando usted venga, pues, su informe de auditoría ya va a estar redactado, listo para que lo firme nada más. No se preocupe. Eso, pues, es una conducta profesional equivocada, ¿no? El momento que aceptó eso, el hombre, pues, puso su condena. Se puso su condena, ¿no? Se fue a Orlando con su familia, se disfrutó, regresó a Miami para recoger el informe, firmarlo y traerlo a Perú. Y a los días, pues, revienta este caso del desfalco de la Marina y el señor auditor se va preso. Se va preso porque los auditores del sector defensa estábamos bajo otro régimen, ¿no? Nos enviaban pues a una prisión militar si cometíamos a un delito militar, ¿no? Y ese señor lo metieron a una prisión militar. ¿Por qué? Porque no cumplió con sus funciones como debería hacer. Y eso querían tapar pues un desfalco. Eso es una conducta profesional inadecuada. Bueno, continuamos. Esto que les he contado, pues ya pasó hace muchos años y no sé cuál habrá sido su destino del hombre. Nunca más lo volví a ver, a pesar que yo trabajé varios años ahí en defensa. Es que en el sector defensa, el Ministerio de Defensa, como era un ministerio nuevo que se formó con las 3 Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional lo que hacían era convocar auditores. Manden un auditor de la FAB, uno de la Marina, uno del Ejército. Pero yo como fui nombrado o ingresé con la creación del Ministerio de Defensa cuando estaba Julio Velázquez Yacarini, ministro de Defensa, yo era un auditor nato, yo no pertenecía a ninguna Fuerza Armada, yo era nato de ahí del Ministerio de Defensa, ¿no? Pero ese señor Ramírez, ya me acordé su apellido, nunca más lo volvió a ver, sé que estuvo preso, ¿no? Por este problema, pero así es pues, era un auditor de la Marina. Y otra vulneración que tuvo fue pues su integridad, ¿no? Competencia profesional y debido cuidado. Y se vulneró pues su conflicto de intereses, ¿no? Porque él era de la Marina y la Marina era la institución armada que le pagaba a él. Él venía destacado nada más al Ministerio de Defensa, pero le pagaba a la Marina. Entonces, si el jefe decía, pues, oye, haz esto, él tenía que hacerlo, ¿no? Porque en el argot militar se dice que las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Quiere decir de que tú tenías que hacer lo que decía el superior y no había más. Y así siempre han querido vulnerar pues el trabajo del auditor, ¿no? Felizmente yo he sido un auditor independiente, yo no he pertenecido a ninguna institución militar, yo soy un auditor del Ministerio de Defensa y conmigo no entraba pues ese dicho, ¿no? Que las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Bueno chicos, continuamos. A ver, y empezamos a explicar un poco el control de exactitud, ¿no? Ese gráfico, pues, un poco que demuestra, ¿no? Lo que quiero es demostrar la exactitud de un relojero, ¿no? Pero esa exactitud de un relojero es de eso, ¿no? Es un mecánico de relojes. Pero ¿qué sería, pues, la exactitud en auditoría, ¿no? Exactitud viene a ser en auditoría aquellos montos y datos que están relacionados con transacciones y eventos que han sido registrados de manera apropiada y las revelaciones relacionadas que se han medido y se han descrito de manera apropiada. Eso es exactitud, ¿no? Todo lo referente, pues, al trabajo contable que se haya hecho dentro de los parámetros que están establecidos, ¿no? Las transacciones y los eventos deben haberse registrado en el periodo contable correcto, por principio de ventado, ¿no? Entonces, hay una norma internacional de contabilidad que habla sobre justamente la exactitud. Es la NIA número 315, ¿no? En esta NIA 315 está incorporada una serie de afirmaciones, ¿no? Si hablamos de afirmaciones, nos estamos refiriendo a exactitudes, ¿no? Entonces, por eso que esa NIA 315 es la que se refiere al control de exactitud, ¿no? Y habla, pues, de esas afirmaciones que son necesarias para el trabajo de auditoría de los estados financieros, ¿no? Como son, pues, la ocurrencia, integridad, precisión, corte, clasificación, presentación, ¿no? Con sus respectivas pruebas relevantes, por supuesto, ¿no? De las afirmaciones de transacciones al que sobre la existencia de derechos y obligaciones como son integridad, clasificación, presentación y de sus pruebas relevantes respectivas, ¿no? En consecuencia, pues, los auditores utilizan estas afirmaciones cuando consideran los posibles tipos de errores que pueden ocurrir en un trabajo de auditoría y cuando diseñan y realizan procedimientos de auditoría apropiados, ¿no? Entonces, el primero de ellos, voy a ponerle movimiento a esto, voy a correr automáticamente, bueno, se refiere a las pruebas de auditoría intermedias y finales, ¿no? Y hace referencia esto a que durante la auditoría interina, el sistema de control interno es documentado y evaluado. Y es lo primero que hacemos los auditores al llegar, los auditores externos, ¿no? Al llegar a una empresa a auditar, ver
revisar, auditar los controles internos, porque eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Y esto determinará, pues, la combinación de pruebas de control y pruebas sustantivas, ¿no? Pero ambas tendrán que centrarse en las transcripciones que han ocurrido hasta ahora en el periodo, ¿no? Durante la auditoría final, la atención se centra en los estados financieros y las afirmaciones sobre activos, pasivos e intereses de capital, ¿ya? En esta etapa, el auditor pues diseña procedimientos sustantivos para garantizar que se haya obtenido seguridad razonable sobre las afirmaciones relevantes, ¿no? Y el otro punto son las afirmaciones en los estados financieros o afirmaciones del estado financiero, ¿no? Y se refiere pues a que las transacciones incluyen ventas, compras, salarios que se han pagado durante el periodo contable, ¿no? Y los saldos de las cuentas incluyen todos los activos, pasivos e intereses de capital incluidos en el estado de situación financiera al final del periodo. Obviamente hay un vínculo entre los dos, porque si el auditor realiza pruebas para confirmar la ocurrencia de las ventas, esto también pues proporcionará cierta seguridad sobre la existencia de las cuentas por cobrar. Claro, hay relación, ¿no? Tengo ventas, tengo cuentas por cobrar. Aunque el auditor puede realizar otras pruebas específicamente centradas en la existencia, por ejemplo. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Y ahora voy a hablar, pues, si acá yo les hablé del control de exactitud que hace referencia, pues, a las aseveraciones que están plasmadas en la NIA 315, ¿no? Y ya les mencioné cuáles eran ahí, ¿no? Ocurrencias, integridad, precisión, etcétera. Esa NIA 315, de esas aseveraciones es de lo que voy a hablar a continuación, ¿no? Esta NIA 315 define a las aseveraciones como representación o declaración de la administración de una entidad explícita o de otra índole, incorporada pues en los estados financieros tal como la entiende o utiliza el auditor para considerar los tipos distintos que posiblemente puedan generar errores, ¿no? En un determinado periodo, ¿ya? En ese sentido, pues, podemos preguntarnos, ¿qué son las aseveraciones de la auditoría financiera y cuáles son? Que es lo que yo les voy a mencionar ahora, ¿no? Entonces, esas aseveraciones de los estados financieros y presupuestarios son manifestaciones explícitas de todo tipo. Aseveraciones explícitas, manifestaciones explícitas, ¿eh? Tomen nota de eso, mire. Hechos a la administración y por la administración que son incorporadas en los estados financieros, ¿no? Entonces, esas aseveraciones de la NIA 315 se dividen en dos grupos, ¿no? La primera de ellas, que son las afirmaciones sobre clases de transacciones y eventos relacionados, que dice ahí, relacionadas para el periodo del trabajo de auditoría, ¿no? Y esas aseveraciones, pues, son varias que voy a mencionar, ¿no? Por ejemplo, la primera es ocurrencia, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? Pues a las transacciones y eventos que han sido registrados o revelados, que han ocurrido, y tales transacciones y eventos pertenecen a la entidad. La siguiente aseveración es la integridad. Todas las transacciones y eventos que deberían haberse registrado se registraron y todas las revelaciones relacionadas que deberían haberse incluido se han incluido. Eso es, ¿no? Exactitud, que tiene que ver con lo que está plasmado en el sílabus, ¿no? Control de exactitud. Entonces, de eso voy a poner énfasis en la explicación, ¿no? La exactitud, que le mencioné hace un ratito, son los montos y otros datos relacionados con las transacciones y eventos
registrados, que se han registrado de manera apropiada, y revelaciones relacionadas que midieron y describieron de manera apropiada esos eventos que se han registrado. Tiene que ser la exactitud, la valoración y asignación significativa de los montos, de los cuales vemos pues en los activos, pasivos, en el capital, ¿no? En la forma como se han valorizado, cómo se han registrado y cómo se han revelado, todos ellos de forma que deberían ser de forma apropiada, ¿no? Entonces, esta exactitud vamos a ampliarlo más adelante, ¿no? Pero de todas maneras voy a terminar de mencionar todas las aseveraciones con respecto a las afirmaciones sobre las clases de transacciones, ¿no? El siguiente de ello es corto y hace referencia, pues, a las transacciones y los eventos que se han registrado en el periodo contable correcto, ¿no? El corte, ¿no? De tal fecha a tal fecha, ¿no? Todas las transacciones y ocurrencias de eventos que se han registrado en ese periodo que se hace referencia, ¿no? Al corte. La clasificación, ¿no? Viene a ser, pues, las transacciones y los eventos que se han registrado en las cuentas correspondientes, ¿no? Y por último, la presentación, ¿no? Que hace referencia, pues, a las transacciones y los eventos que se han registrado o desagregan de manera apropiada y se describen claramente, y las revelaciones relacionadas con revelaciones y comprensibles en el contexto de los requisitos del marco de referencia de información financiera aplicable, ¿no es cierto? En otras palabras, pues, es cómo nosotros plasmamos la información financiera, ¿no? Dentro de un estado financiero de acuerdo a al marco de referencia, la ley número 1, ¿no? Las transacciones, todos los eventos, cómo los plasmamos, guiándonos de la ley número 1. A eso se refiere, ¿ya? El otro grupo de aseveraciones tiene que ver con la afirmación sobre saldos de cuentas y revelaciones relacionadas al final del periodo. Lo que yo le estoy explicando es la NIC número 315, ¿ya? Recuerden eso. Y la primera aseveración en este grupo es la existencia, ¿no? Existen activos, pasivos y patrimonio. Derechos y obligaciones. La entidad posee y controla, pues, los derechos a los activos y los pasivos que son obligación de la empresa. Integridad, ¿no? Integridad, todos los activos, pasivos e intereses de capital que deberían haber en las revelaciones, todas aquellas que deberían haberse incluido, ¿no? La exactitud, valoración y asignación viene a ser el hecho de que los activos, pasivos y capital se han incluido en los estados financieros, ¿no? En cantidades apropiadas, y cualquier valoración resultante o ajuste de asignación se han registrado adecuadamente y las revelaciones relacionadas se han medido y descrito adecuadamente. Y vuelvo a hacer el mismo ejemplo, ¿no? El de la NIF número 13, valor razonable, ¿no? Ok, claro, un activo fijo, un activo cualquiera, puede tener una valoración de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero puede tener otra valoración de acuerdo al valor razonable, ¿no? A eso se refiere la exactitud, valoración y asignación, ¿no? De que esos activos y pasivos y el capital estén incluidos en los estados finales en cantidades apropiadas, ¿ya? Y por último, la clasificación, ¿no? Los activos, pasivos e intereses de capital se han registrado en las cuentas correspondientes. Una cuenta por cobrar a largo plazo no puede estar registrada en una cuenta por cobrar a corto plazo. Viceversa con los activos, ¿no? Y en el plan contable de instituciones financieras igual, ¿no? Hay activos que son activos que se registran
como lo registramos en la contabilidad comercial en la cuenta 33, ¿no? Pero hay activos, por ejemplo, en las instituciones financieras que son activos recuperados, ¿no? Recuperados porque, por ejemplo, un edificio que el banco lo ha financiado, ¿no? El banco lo financió el activo, pero el activo este no es propiedad de la persona que ha hecho el financiamiento hasta que termine de pagarlo. Si incumple los pagos, ese activo es recuperado por el banco. Pero esa recuperación no va a una cuenta 33, ¿no? Otra cuenta, y son justamente donde van los activos. Siendo un activo fijo, no va en la 33, sino va a una cuenta donde están los activos que han sido recuperados, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo de la clasificación. Y por último tenemos la presentación, ¿no? Los activos, pues, pasivos y el capital se agregan o desglosan adecuadamente y se describen, pues, claramente, y las revelaciones, ¿ya? Todo esto que les he hablado sobre las aseveraciones de la línea 315 tiene una explicación, ¿no? Tiene una parte donde voy a demostrarles la prueba relevante sobre una aseveración, ¿ya? Les voy a explicar en resumen las afirmaciones de acuerdo a esta línea 315, y esto lo voy a hacer de una manera práctica de cómo se aplican esas afirmaciones enumeradas en la diapositiva anterior, ¿ya? Y les voy a dar algunos ejemplos de procedimientos de auditoría relevantes en cada una de ellas. Entonces, acá viene, ¿no?, la explicación práctica de las aseveraciones de los estados financieros y presupuestarios, ¿ya? La primera aseveración viene a ser aserciones de transacción, ¿no? Y estas aserciones de transacción, pues, tenemos en la primera de ellas la ocurrencia. Y esto significa, pues, que las transacciones, como ya le mencioné, que han sido registradas o reveladas, voy a repetirlo porque para poderle dar la prueba relevante, ¿no? Decía de que estas ocurrencias, la ocurrencia significa que las transacciones que hemos registrado y hemos revelado realmente sucedieron y se relacionan, pues, con la entidad, ¿no? Por ejemplo, una venta registrada representa, pues, bienes que fueron pedidos por un cliente válido y que se enviaron y facturaron por un periodo, ¿no? Una forma alternativa de poner esto es que las ventas son genuinas y no son exageradas. Por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, ustedes habrán visto, pues, la serie Breaking Bad, ¿no? Cuando no sabían cómo lavar tanto dinero y Mr. White se compra, pues, un car wash, que es la manera más sencilla de poder lavar dinero, prestando un servicio, ¿no? Viene un cliente, paga un servicio y hacen 3 servicios más, ¿no? Entonces, esa es una forma, pues, de esconder ventas, ¿no? Esas son ventas que no son genuinas y son exageradas, ¿no? Una prueba relevante de esta aseveración viene a ser seleccionar una muestra, ¿no?, de las entradas de las ventas que están figurando en el libro mayor y rastrear una factura de venta correspondiente, pues, y las notas de los bienes de soporte enviados y los pedidos de los clientes. Es decir, hacer el seguimiento del documento. Lo mismo ocurriría con el car wash, ¿no? Ok, a ver, esta venta, este servicio prestado, ¿no? Hay que ver, pues, hay que hacer un cruce, ¿no? Sumar todo. Es difícil porque de repente no hay mucha información, ¿no? No hay un centro de costos por cada auto que entra. No he visto a alguien que lleve centro de costos, un car wash. Tendrán que sumar todos los ingresos, ¿no? Hacer una media del consumo de insumos y determinar, pues, si ha existido
la cantidad de consumo de insumos para atender esa cantidad de vehículos registrados en la venta, ¿no? Esa es una prueba relevante. El siguiente de ellos, integridad, ¿no? Significa pues que las transacciones deben haberse registrado y divulgado y no han sido omitidas, ¿no? Una prueba relevante de esta aseveración puede ser pues seleccionar una muestra de los pedidos de los clientes y revisar las notas de despacho y las facturas de venta y las publicaciones de las cuentas de las ventas en el libro, ¿no? Para que podamos nosotros probar la integridad, el procedimiento debe pues comenzar desde los documentos subyacentes y verificar las entradas en los libros correspondientes para asegurarse de que no se ha omitido ninguno, ¿no? Para comprobar la ocurrencia, los procedimientos irán a la inversa, ¿no? Comenzarán pues con la entrada en los libros y volver a consultar la documentación de respaldo para asegurarse de que se realizó la transacción. Un poco simple este procedimiento, ¿no? Porque yo lo que agarro es el registro de ventas y chequeo, bueno, si figura acá esta venta y tengo que irme al comprobante. No olvidemos que estas NIAs, estas NAGA y los principios internacionales de contabilidad y las normas internacionales, perdón, las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera, no lo hacemos nosotros, lo hace la IFAC, ¿no? La IFAC lo hace y nosotros lo tomamos y lo tratamos de amoldar, ¿no?, a nuestra contabilidad. Entra por los filtros del Ministerio de Economía y Finanzas, Contaduría Pública, lo procesa, justifican su sueldo, los funcionarios públicos, y pum, votan y lo aprueban, ¿no? Pero hay funcionalidades y términos que nosotros no empleamos, ¿no? En la NIA, pues, se habla del libro mayor, pero nosotros tenemos, aparte del libro mayor, tenemos el registro de ventas y el registro de compras. No se olviden que la contabilidad, si bien es cierto, la técnica contable es una sola, ¿no? Cargo y abono, no hay deudor sin acreedor, no hay acreedor sin deudor. Es la base del funcionamiento de todos los sistemas informáticos contables, ¿no? Y de los sistemas manuales también. Pero el plan de cuentas es diferente en cada país. Entonces, lo que la IFAC preparó sirve para todos y nosotros tenemos que amoldarnos a ello, ¿ya? En la otra aseveración es la precisión. La precisión significa pues que no se han producido errores al preparar documentos o publicar transacciones en los libros de contabilidad, ¿no? La referencia a las revelaciones que se miden y describen adecuadamente significa que las cifras y las explicaciones no han sido expresadas de manera incorrecta, ¿no? Una prueba relevante de este hecho es pues revisar los cálculos de las facturas, planillas, revisión de conciliaciones de cuentas, etcétera, ¿no? La otra aseveración es el corte, ¿no? Las transacciones se registran pues en el periodo correcto. Una prueba relevante de esta aseveración vendría a ser, estamos viendo qué es lo que allí contaba el auditor, ¿no? Revisar el registro de los últimos artículos recibidos y notas de despacho en el recuento de inventario y seguimiento de las facturas de compra. Que los productos recibidos antes del final del año se registran en las compras al final del año y que los productos enviados se registran en las ventas, ¿no? Clasificación corresponde pues a las transacciones registradas en las cuentas apropiadas, por ejemplo, las compras de mercaderías o materias primas, ¿no? No se ha contabilizado las reparaciones y el mantenimiento. Una prueba relevante puede verificar la contabilidad de la compra en las cuentas del registro de los libros, ¿no? Y por último, la presentación. La presentación, pues, significa que la descripción y revelaciones de las transacciones son relevantes y fáciles de entender. Hay una referencia a las transacciones que se agregan o desagregan de manera apropiada. La agregación es la suma de los elementos individuales y la desagregación es la separación de un artículo o un grupo agregado de artículos en partes componentes. Las notas a los estados financieros a menudo, digamos, se usan para desagregar los totales
que se muestran pues en los estados resultados, ¿no? La prueba relevante de esta aseveración viene a ser la confirmación de que el gasto total por beneficios a los trabajadores, por ejemplo, se analiza pues en las notas y los estados financieros bajo encabezados separados, es decir, sueldos y salarios, costos digamos, de pensiones, atribuciones a la seguridad social, impuestos, etcétera, ¿no? Con respecto a las aseveraciones de saldo de cuenta, que es el otro grupo, tenemos en primer lugar la existencia, ¿no? Significa que los activos y pasivos realmente existen, ¿no? Y no han sido exagerados, por ejemplo, mediante la inclusión de cuentas por cobrar o inventario ficticio, ¿no? Esta aserción, pues, es muy relacionada a la aserción de ocurrencias para transacciones, ¿no? Una prueba relevante de esta aseveración es, pues, la verificación física de los activos no corrientes, circulación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y circulación a los bancos. La siguiente aseveración tiene que ver con derechos y obligaciones, ¿no? Significa que la entidad pues tiene un título legal o controla los derechos de un activo y tiene la obligación de pagar un pasivo. Una prueba relevante de esta aseveración es el hecho de que en caso de propiedad, la escritura del título puede ser revisada, ¿no? Los activos actuales pues a menudo se encuentran para compras facturas, aunque se utilizan principalmente para confirmar el costo. Los pasivos a largo plazo, como los préstamos, pueden acordarse con el contrato de préstamo correspondiente. En la otra aseveración, integridad, significa pues que no hay omisiones, activos y pasivos que deban registrarse y revelarse, ¿no? En otras palabras, significa que no han habido una subestimación de activos o pasivos, ¿no? Como ocurrió con los créditos subprime, ¿no? 2008. Una prueba relevante sobre esta aseveración tiene que ver con la revisión de la cuenta de las reparaciones y gastos, que a veces puede identificar elementos que deberían haberse capitalizado y omitido de activos no corrientes, ¿no? O viceversa, ¿no? Un activo de un valor insignificante, pues hay que mandarlo al gasto. Exactitud, valoración, asignación. Les expliqué que significa que los montos de los cuales los activos, los pasivos o el capital se valoran, se registran y se revelan de forma apropiada. Y le di el ejemplo de la NIF número 13, valor razonable. La diferencia entre la asignación se refiere pues a asuntos tales como la inclusión de importes, de gastos, gastos generales, por ejemplo, apropiado pues en la valoración de inventario. Una prueba relevante sobre esta aseveración es que hay que evaluar el costo de los activos para comprar facturas y verificar las tasas de depreciación y los cálculos, ¿ya? La clasificación de los activos pasivos pues, y el capital deben registrarse en sus cuentas correspondientes, ¿no? La prueba relevante es verificar que pues, todas las transacciones de contabilidad deben estar registradas en el libro correspondiente, ¿no? Y además, pues los gastos de inversión, o perdón, de investigación, solo se deben clasificar como gastos de desarrollo si cumplen con los criterios que legalmente están especificados para esta circunstancia, ¿no? Y por último, la presentación, que significa, pues, que las descripciones y revelaciones de activos y pasivos son relevantes y fáciles de entender, ¿no? Los puntos mencionados anteriormente con respecto a la agregación y desagregación que les mencioné, también se aplica a los activos, pasivos y capital en esta situación, ya en este caso. Las pruebas relevantes de esta aseveración es pues del trabajo de los auditores que se realiza a menudo, utilizan listas de verificación, checklist, ¿no? De divulgación para garantizar que la presentación de los estados financieros cumplen con las normas contables y las legislaciones correspondientes.
¿no? Y además que están cubiertas todas las partidas, ¿no? Las transacciones, activos, pasivos, de interés de capital, e incluirían, por ejemplo, confirmar que las revelaciones relacionadas con los activos no corrientes incluyen costos, adiciones, disposiciones, depreciación, etc. Bueno, esto es con respecto a las aseveraciones de la NIA, que figura en la NIA número 315. Y el siguiente tema es el control de confidencialidad. Durante el trabajo de auditoría se debe, pues, realizar un previo acuerdo, un acuerdo mutuo, donde se establezcan cuáles son los límites dirigidos por las políticas que permitan a ambas partes estar de acuerdo y en conformidad con el proceso que conlleva, pues, la disposición de información privada y financiera, independientemente de que la documentación del trabajo se realice de forma física, electrónica o en otros medios, ¿no? La integridad, accesibilidad o recuperabilidad de la información fundamental debe estar controlada y restringida para que no se pueda comprometer si se tiene acceso a no solamente visualizarla, sino también a alterarla, añadirle o borrarle sin conocimiento del equipo auditor, o bien si se puede perder o dañar de forma permanente, ¿no? Por ejemplo, los controles, ¿no? Por ejemplo, los controles que se diseñan e implementan deben, pues, evitar que la información contenida en los papeles de trabajo sea alterada, ¿no? Y por ello se puede, pues, implementar algunos controles como, por ejemplo, les voy a mencionar, y estos controles están vertidos dentro de las normas de control de calidad referente a la auditoría, ¿ya? Y estas normas de control de calidad son las siguientes, ¿no? La primera de ellas es el uso de una contraseña entre los miembros del equipo de trabajo, ¿no? Para poder limitar el acceso a la información electrónica a usuarios autorizados únicamente, ¿no? La otra es establecer rutinas, ¿no? Establecer rutinas de respaldo apropiadas para la información electrónica de trabajo en diferentes etapas durante el desarrollo de la auditoría. Y por último, crear, pues, procedimientos, ¿no? Para poder distribuir adecuadamente a todos los miembros del equipo la información contenida en los papeles de trabajo al inicio, durante y el cierre de la auditoría, ¿no? El respaldo que sustenta lo que les he mencionado se obtiene de un acuerdo escrito en donde los auditores externos mantendrán la confidencialidad de las cuestiones específicas, siguiendo, pues, las instrucciones de la auditoría interna, ¿no? A quien le informarán de cualquier amenaza a su objetividad. Todos los controles son necesarios para garantizar la seguridad del tratamiento de documentos reservados, clasificados y de uso exclusivo, porque la confidencialidad es sumamente importante, ¿no? Debido, pues, a la relación profesional que hay entre un auditor externo y la organización, se tiene, pues, el dominio y conocimiento de la información financiera que no está disponible en persona del público, ¿no? El auditor va a llegar y va a tener el acceso a toda esa información que de repente puede ser muy deseada para otro público, para otras personas, ¿no? Bueno, de eso se trata. Y llegamos a carta de confidencialidad, ¿no? Le decía, pues, de que en la anterior diapositiva le mencionaba de que debe existir un acuerdo, ¿no? Un acuerdo entre ambas partes, ¿no? Le decía, ¿no? De cuáles son los límites, las políticas que va a primar, el alcance de la auditoría también, ¿no? Que va a primar en ese trabajo de auditoría. Entonces, esa confidencialidad que está plasmada en un acuerdo es justamente esto, ¿no? Una carta de confidencialidad. Entonces, la confidencialidad en el encargo es representada a través, pues, de un documento, una carta de confidencialidad que actúa como un acuerdo de no divulgación, ¿no?
en donde se deja constancia que ningún individuo de la firma o encargado deben, pues, y pueden compartir información sensible o importante y deberán proteger y mantener la confidencialidad de la información del cliente. Fíjense qué importante es nuestro trabajo. Ustedes no lo ven desde ese punto de vista, ¿no? La confidencialidad en la firma en una firma auditora, pues, debe cumplir con algunas normas de privacidad y que tienen relación con algunos de estos aspectos que le voy a mencionar, ¿no? El primero de ellos viene a ser, pues, que se elija al personal idóneo como principal responsable de la implementación y el cumplimiento de las disposiciones de protección de la información personal. Otro de ellos es otra norma, ¿no? Es dar a conocer, pues, las políticas y procedimientos para el acceso de información. Esto a través de un manual de control de calidad donde se detallan los requerimientos, tópicos de privacidad y confidencialidad del cliente, ¿no? Un tercer, una tercera norma viene a ser utilizar tecnología según el sector en la entidad como eh, eh, hardware, software, bloqueos de redes, ¿no? Para no permitir el acceso a intrusos que puedan comprometer el buen uso, protección y recuperación, pues, de la información electrónica, ¿no? Un cuarto viene a ser que se mantengan instalaciones internas y externas y procedimientos para el tratamiento y protección y conservación, además recuperación y almacenaje de archivos contra el acceso no autorizado o uso inadecuado. Y por último, requerir al personal que firme una declaración, ¿no? Todos firmamos una declaración de confidencialidad, es algo de costumbre ya, ¿no? Que dice, pues, ¿no? Que al ser contratados en la firma auditora y esta elegir sin guardar declaración en los archivos de personal, ¿no? Un compromiso que tiene con la firma y la firma con la empresa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debe contener una carta de confidencialidad? Ya les he mencionado cuáles son las normas más importantes, ¿no? Les mencioné estas 5 normas, que a mi criterio son las más importantes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debe contener una carta de confidencialidad, ¿no? En primer lugar, tiene que tener, a ver, vamos a ver. Ok, definición de lo que se considera información confidencial, que es para la empresa información confidencial. Tiene que decirme, ¿no? Yo no sé, como auditor, yo no trabajo en la empresa. Tienen que decirnos cuáles son lo que considera información confidencial. Y tiene que estar plasmado en la carta. En la carta de confidencialidad debe decir esto, esto y esto es información confidencial. Cualquier cosa que no figure y yo lo mencione fuera de la empresa no es confidencial. Solo lo que esté en la carta de confidencialidad. Para que se pueda utilizar la formación confidencial y sin restricciones, ¿no? Es decir, para poder emplear su uso de forma adecuada. ¿Quién puede recibir, copiar, consultar información confidencial? Si es información confidencial, díganme ustedes, empresa, aquí me van a asignar para que pueda, pues, recibir, consultar, copiar información confidencial. Carta de confidencialidad tiene que estar escrito quién es esa persona o esas personas, ¿no? Divulgaciones requeridas por la ley. Hay cosas que no están protegidas dentro de una carta de confidencialidad, ¿no? Si yo como auditor detecto, pues, un lavado de activos y no me han dicho nada y no sé nada de esto, ¿no? Yo lo tengo que divulgar. Para empezar, si están lavando activos, pues, en la carta de confidencialidad no me van a decir que no
que mantenga la reserva de un delito, ¿no? Porque si no, yo también sería cómplice, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo la información debe permanecer confidencial? Ese es el requisito que debe estar plasmado dentro de la carta de confidencialidad, ¿no? La firma o el socio encargado impone pues restricciones en cuanto a la información confidencial, ¿no? Con respecto a la parte que la recibe, ¿no? Limitando su distribución, consulta, copia, almacenamiento y su principal uso o revelación en meramente pues con la finalidad para la que se obtuvo y deberá ser archivado por un periodo suficiente para cumplir con los requerimientos legales, reglamentarios o profesionales, ¿no? La información que se considera confidencial puede variar de un encargo a otro, ¿no? Sin embargo, casi cualquier tipo de dato puede ser información confidencial, como en el caso de la información comercial y personal de personal y profesional, ¿no? Del cliente, de terceros. Los ejemplos de información confidencial incluyen pues secretos comerciales, patentes, diseño de producto, base de datos. Dentro de la base de datos están los clientes y los proveedores, por si acaso, ¿no? Gente que presta servicios, información, lista de clientes, etcétera, ¿no? Se declarará además en la carta de confidencialidad que la información o datos del cliente no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. En este caso sí. Y este pues va a tener derecho a obtener una confirmación sobre si es que se están tratando aspectos contractuales que conciernen o no, al igual que podrá solicitar la rectificación de datos inexactos o solicitar que se eliminen datos que no son necesariamente para el fin por el que fueron pues recogidos, ¿no? De acuerdo a esta NIC, a las normas internacionales de control de calidad, porque hay un catálogo, ¿no? Un vademecum, hay unas normas internacionales de control de calidad. Uno, dice que los datos personales o información relevante de la firma cliente y de terceros serán conservados en un plazo determinado según el criterio de la firma de auditoría a través pues, de políticas y procedimientos para la conservación de la documentación que busquen su almacenamiento hasta satisfacer las necesidades de la firma de auditoría o según lo requerido por la normativa legal vigente. ¿Ya? Ese es el contenido de la carta de confidencialidad. Y llegamos a la parte de la firma de esa carta de confidencialidad. ¿Por qué tiene que ser importante que la carta de confidencialidad sea firmada por los integrantes y o por el encargado de auditoría? Tener una carta de confidencialidad, jóvenes, firmada por parte de quien recibe la información confidencial, va a garantizar que la información que comparten estará protegida y no se divulgará, ¿no? Dejando una constancia, pues, donde se especifiquen que en ninguna circunstancia puede ser quebrantado ese acuerdo de confidencialidad. De acuerdo a lo que sugiere, pues, sea firmado una vez al año, especialmente al inicio de un trabajo de auditoría, ¿no? Del encargo de un trabajo de auditoría. Bueno. Y llegamos al control de privacidad, que es el último punto, ¿no? Igual hay una NIA, ¿no? La NIA 402, que habla pues de justamente de los controles de privacidad, ¿no? Y esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor, ¿no? De la empresa auditora, la firma auditora, y de la entidad usuaria de obtener evidencias de autoría suficiente y adecuada cuando la entidad usuaria solicita utilizar los servicios de una o más organizaciones que la puedan ayudar, ¿no? En concreto, pues, de lo que se trata es de desarrollar el modo en que el auditor de la entidad usuaria
pueda pues obtener el conocimiento de dicha entidad, incluido el control interno, ¿no? Relevante para la auditoría que sea suficiente para identificar y valorar riesgos de incorrección material, así como para poder diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores que representen pues, dichos riesgos, ¿no? Las organizaciones de diverso orden cada vez más tienden a ejercer presión para poder proteger los datos de los clientes y garantizar que se utilice de manera responsable. Y esto requiere que cuenten con un programa de datos formalizado, ¿ya? En la actualidad, la vigilancia digital y la tecnología están en auge. Las empresas privadas, las empresas del Estado, manejan grandes, pero grandes volúmenes de datos, ¿no? Y la cantidad viene incrementándose cada vez más. Cada vez que existe la posibilidad de que los gobiernos pues, actúen diferentes con respecto a las acciones de rastreo, existe la preocupación sobre este hecho, ¿no? De que sea tan variante. Entonces, en ese sentido, pues, a medida que aumente el acceso a los datos de los clientes, las empresas deben tener estándares claros y transparentes sobre cómo usarían esos datos, ¿no? Si bien las organizaciones de diferentes tamaños deben contar con pautas de protección de datos, cuando más grande sea la organización, mayor va a ser pues, el nivel de exposición a los riesgos que involucran los datos, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, el caso de Wikileaks, ¿no? Que ha estado espiando a todo el mundo y se ha metido a todo tipo de información, inclusive reservada y clasificada de los estados, ¿no? En ocasiones, las organizaciones no tienen reglas claras sobre cómo tratar y proteger pues, los datos de los clientes o cómo prevenir infracciones. Y esto puede ocurrir porque asume que la mayor parte de la responsabilidad de la protección de datos reside en los organismos reguladores, ¿no? También ocurre que las organizaciones han organizado comités u otras instancias equivalentes para crear directrices de protección de datos, ¿no? La falta de éxito ocurre porque no se cuenta con una visión clara de la manera de gestionar este tema. Sin embargo, hay buenas políticas que involucran pues, la acción, ¿no? De cumplir en torno al uso ético de los datos de una ventaja, y esto representa una ventaja competitiva para las empresas. A medida que los clientes proporcionan la privacidad de sus datos, pues elegirán proveedores que ofrezcan total transparencia sobre su recopilación y procedimiento. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ya. Y por último, vamos a hablar del control de privacidad, ¿ya? Un programa sólido para el uso ético de los datos en una empresa debe considerarse, pues, al menos alguno de los 4 aspectos, creo que son, ¿no? Elementos que deben tener, pues, en cuenta los auditores, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la determinación de la propiedad de los datos y las mitigaciones de riesgo, ¿no? Un buen programa de datos define roles, ¿no? Para el uso ético de los datos y la propiedad de ellos, ¿no? Por ejemplo, si un algoritmo necesita ser anulado, modificado o el acceso de los sistemas a los datos debe ser ajustado, debe ser claro quién, pues, debe ejecutar esos cambios, ¿no? Las políticas del programa también deben aclarar la responsabilidad de la empresa frente a los datos recopilados y procesados. Las organizaciones también deben ser conscientes de los riesgos de los datos que existen, ¿no? Como el uso de la información de contacto personal del cliente. En los casos en que haya pues un uso indebido, como podría ocurrir en un fraude de reclamo de seguros, la empresa necesitará un proceso de esclarecimiento seguro, ¿no? Puede ayudar, ¿no? La prudencia y el cumplimiento deben ser facilitadores de la creación de valor empresarial. El siguiente control de privacidad tiene que ver con alinearse
con la con la visión y la misión de las empresas, ¿no? Las organizaciones necesitan, pues, que su programa de datos estén en armonía con la visión y la misión, y también que adopte, pues, el modelo de la industria, ¿no? El programa debe ser claro sobre cómo el uso de datos está alineado con los valores de la empresa y, y de esta forma, pues, pueda girar alrededor de las decisiones sobre su uso, ¿no? Por ejemplo, una empresa de salud no debería vender o compartir datos. Eso es una decisión orientada en función a su ética, ¿no? El tercer control tiene que ver con la incorporación de la cultura organizacional. Seguramente ustedes se acordarán eso en el segundo ciclo. Vimos administración de empresas, ¿no? La privacidad de los datos pueden ser parte de la ventaja competitiva de una empresa. Si esta incluye, pues, en su programa de ética de datos, también aseguraría que va a darle un valor agregado, ¿no? Tener una cultura de transparencia y privacidad a nivel de liderazgo ejerce, pues, el hecho de que va a ser más fácil implementar cambios en el resto de la organización, tener un enfoque centrado en el cliente, también significa tomar decisiones de uso de datos basadas en impacto potencial de la privacidad del cliente, en lugar de su efecto económico inmediato, ¿no? Y por último, tenemos establecer un consejo o comité de ética de datos, ¿no? Idealmente, un consejo o un comité de ética de datos debe estar compuesto por representantes de negocios, áreas de cumplimiento, operaciones, auditoría, la oficina o el departamento de IT, ¿no? Y la representación de IT es fundamental debido a las responsabilidades que tienen sobre los datos y su conocimiento técnico. De hecho, este departamento es responsable de varias áreas de gestión y protección de datos. Sin embargo, sigue, pues, siendo el trabajo de los departamentos de negocio y los propietarios de datos los que garantizan que sus áreas cumplan con las políticas adoptadas y de monitoreo continuamente, ¿no? Bien, eso sería, creo, todo por hoy día. Sí. Y terminamos, jóvenes.